el exdirector del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, ahí en Washington, y está acá el doctor Guillermo Poch, que es tributarista. Ahora vamos a ver un poquito cómo es esto y cómo funciona. ¿Cómo se puede instrumentar esto? ¿Qué significa este intercambio de información? ¿Qué puede hacer la AFIP frente a contribuyentes que tienen cuentas en Estados Unidos y no las tienen declaradas? Bueno, ahí el fisco recibe información, compara con lo que tiene en sus bases de datos aportado por los que son los contribuyentes, o sea, la gente, nosotros, y si encuentra una incongruencia, lo que empieza es una fiscalización, o sea, te pide información, es una orden de intervención. Te llega, vos explicás, o sea, te pide un pedido de información, explicás, lo tenías bien declarado, corresponde lo que dijiste correctamente con el fisco, no pasa nada. Y si de alguna manera no lo podés explicar o tenés una diferencia no declarada, el fisco va a algo que se llama una determinación de oficio y es aplicar sanciones e intereses resarcitorios. Determina cuánto es la deuda fiscal, es decir, que hay que pagar, y ahí intima. Ahí es donde se suma el tema este del blanqueo que Massa dijo van a enviar ahora antes de fin de año al Congreso para que esté vigente a partir de enero. Totalmente, o sea, lo que vos terminás haciendo con un sinceramiento fiscal o un blanqueo es darle la posibilidad a la gente que de manera previa vaya, exteriorice la situación. Usualmente se establece una alícuota entre un 5 o 20%, o sea, va a andar en ese monto, supongo, en ese porcentaje. Vos pagaste y quedás eximido de todo, o sea, de lo que son causas penales, normas también de lo que pueden ser en materia cambiaria. O sea, un sinceramiento tiene que venir, o sea, la firma de este acuerdo tiene que venir con un sinceramiento fiscal. Es una condición. Es decir, que esté abierto provisoriamente, digamos, por 9 meses, de enero a septiembre. Totalmente. Y después vence el que no entró, tiene, bueno, punitorios especiales o causas penales. Totalmente, o sea, lo que vos te tienen que decir es, bueno, cerrás el 31/12/2022, informás, pagás ese plus de impuesto y queda resuelto la situación. Entonces ahí el fisco ya no tendría que estar haciendo nada. Después el fisco tiene la posibilidad a posteriori de seguir revisando si vos declaraste o no. Y si no entraste en el sinceramiento fiscal, te aplican todas las de la ley. ¿Cuánto se calcula? ¿Está bien esta estimación de que puede haber 100.000 millones de dólares de argentinos en cuentas en Estados Unidos? Mirá, parece razonable el monto. Tengamos presente que hacia el 2016, en la administración Macri, se hablaba de que había 400.000 millones de dólares declarados, se declararon 120.000 millones, que fue un monto alto. Entonces este remanente parecería un número bastante acorde. Es decir, lo que sí permite este intercambio de información es, la verdad que el blanqueo de Macri fue un blanqueo muy exitoso, 120.000 millones de dólares que se exteriorizaron. No significa que vinieron a la Argentina, sino que se blanquearon. Se le dijo a la AFIP, yo tengo esta cuenta en Suiza, yo tengo esta cuenta en Estados Unidos, y eso se exteriorizó y sobre eso se está pagando impuestos. Esto le permite también a la AFIP Argentina ver que si los que entraron en el blanqueo de Macri declararon todo o declararon parcialmente, porque esa ley era muy estricta, diciendo que si usted entra por una parte y hay otra parte que no declaró, se le cae todo el blanqueo y puede tener penalidades muy grandes. Totalmente, se establecía un monto de 305.000 o el 1% de lo que uno estaba exteriorizando. O sea, si superás ese umbral, de alguna manera se te cae el sinceramiento fiscal y se te aplican todas las sanciones, multas, intereses resarcitorios desde aquel momento cuando correspondía que vos lo tendrías que haber declarado. Es decir, una preocupación grande es principalmente de los que entraron en el blanqueo de Macri. Que entraron y que no declararon la totalidad. O sea, nosotros como profesionales en aquella época lo que decíamos es, si entras en el blanqueo, exteriorizá la totalidad. No quedes en un híbrido, porque si se te cae es peor, o sea... Tiene un riesgo y un costo totalmente. Mucho mayor. Hay una declaración de Massa respecto al intercambio de información financiera, diciendo que lo que se había firmado en el 2017 en el gobierno de Macri era intercambio de información financiera persona a persona, y que eso obviamente hacía muy difícil todo el tema del intercambio de información. De hecho, dice que este año, por ejemplo, solo estuvieron 68 personas bajo investigación porque la AFIP solicitó persona a persona ese intercambio de información. Esta es una apertura masiva de todos los registros de información, es decir que inmediatamente la AFIP podría tener acceso a la información de todos los argentinos que estén en Estados Unidos con cuentas en ese país. Así es, Maxi. Mirá, esto opera de la siguiente manera. El anterior tenía a requerimiento y tenías que ser muy preciso el fisco argentino para recabar la información y que se la devuelvan.
Hoy en día lo que pasa a tener es un acuerdo de intercambio de información automático en el cual los 30 de septiembre te brindan información de todos los ciudadanos argentinos. Entonces, la gran diferencia es, uno pedías puntualmente y acá te llega directamente un listado sábana con todos los ciudadanos argentinos que están operando en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa, Poch, con aquellos ciudadanos argentinos que, por ejemplo, tienen inversiones en Estados Unidos, pero no bajo nombre propio, sino alguna empresa, algún fondo de inversión disfrazado, digamos, para que no se lo encuentre? Digo, esto que se anunció hoy cambia, digamos, ¿tiene alguna posibilidad de éxito para que efectivamente esa persona que eludió impuestos acá en Argentina pueda blanquear? Sí, hay una cuestión importante que se llama ¿quién es el beneficiario efectivo? ¿Sí? O sea, cuando vos vas en Estados Unidos, llenás una declaración jurada, como sucede lo mismo acá en Argentina, y eso el fisco norteamericano tiene. Es a partir de una información que uno mismo le está brindando al fisco norteamericano a través de la entidad financiera. Entonces, de alguna manera, cuando vos fuiste, abriste una cuenta bancaria, si estabas declarando que detrás de esa sociedad estabas vos como beneficiario efectivo, de alguna manera eso lo va a tener el fisco. Bueno, a partir del 1 de enero, para los trabajadores de la cuarta categoría, empleados en blanco, bueno, el nuevo piso será en salario, medido en salario bruto, 404.062 pesos. 404.062 pesos corresponde a un salario de bolsillo de 335.320 pesos. Esto tiene que ver con la actualización del índice RIPTE, que es el índice que mide la evolución justamente de los salarios, que entre octubre de 2021 y octubre de 2022, ese índice de los salarios creció 78,8%. Ahora, el problema es que la inflación, como esto empieza a regir en enero, la inflación enero 2022, enero 2023 va a estar cerca o superando el 100%. Entonces, el piso de ganancias que aumenta 78,8%, pero la inflación fue superior, fue varios puntos superior a eso, más de 20 puntos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Y que más trabajadores van a terminar pagando el impuesto a las ganancias porque claramente los salarios fueron por detrás de la inflación y el piso de ganancias también. Algunos gremios, por eso mismo, los más fuertes, por ejemplo bancarios, por ejemplo camioneros, están reclamando que el gobierno por decreto saque alguna corrección que lo acerque el piso de ganancias a la evolución de los salarios. De hecho, el reclamo es que este piso de ganancias, en vez de ser de 404.000, vaya por encima de los 600.000 pesos. Guillermo. Bueno, acá un mensaje esperanzador. Si nosotros repetimos la historia, lo que va a suceder es que en la medida que entren más trabajadores, ya sucedió a lo largo de este año, se fue incrementando, o sea, se fueron subiendo los umbrales, o sea, a partir de los cuales se empiezan a pagar, porque veían que estaba más gente involucrada dentro del impuesto a las ganancias. Entonces, si bien es 404.000 pesos, tengo, o sea, la sensación de que Massa lo va a estar corrigiendo, como lo hizo en el pasado, porque con él estaban buscando en un momento que no superaban 1 millón de personas sometidas a gravamen y en un momento aumentaron 45.000 empleados y ahí se activó todo el procedimiento para adecuar la suma. Ahora, vos fíjate cómo algo que era correcto, que hubiese un mecanismo de actualización automático del piso de ganancia, en este caso corregido por el RIPTE, que es la remuneración de los trabajadores estables, es decir, los trabajadores formales. Bueno, claro, la distorsión es tan grande que han quedado tan atrás los salarios respecto a la inflación que, como dice Claudio, ese RIPTE te da 78% interanual y la inflación está 20 puntos por arriba. Totalmente. Y entonces si actualizás solo por el RIPTE, bueno, va a haber gente que nominalmente tenga aumentos salariales, pero parte se lo lleve el impuesto a las ganancias. Sí, totalmente. Y vos fíjate que si bien era una vez al año, ¿cuántas modificaciones nosotros fuimos teniendo a lo largo del año? Entonces, de alguna manera, van a estar analizando, los equipos van a estar analizando, entonces van a corregir y además el presupuesto facultó al Poder Ejecutivo la posibilidad de actualizarlo, el monto. Bien, pero vos crees, claro, vos crees que van a usar esa facultad, digamos, porque Totalmente. se dan cuenta que si no lo vuelven a corregir discrecionalmente, que no era la idea era que fuera automático, para eso se votó la ley, pero que si no lo corrigen discrecionalmente con un DNU a instancia del Ministro de Economía o con un decreto, que bueno, es más la cantidad de gente, que quedan, superan
holgadamente el millón de personas, es decir, tal vez 100.000, 200.000 personas más, terminan pagando impuestos a las ganancias cuando no lo deberían estar pagando. Claro, y después corrigen. Y lo mismo pasa con el monotributo. O sea, con el monotributo, cuando hay mucha gente que lo empieza a perder o salta de categoría, ahí automáticamente se corrige. Entonces, en ese sentido, un mensaje esperanzador, o sea, tranquilos que se va corrigiendo. Eso es lo que nos dice la experiencia. Guillermo, gracias, muy amable, muy claro.